El tema del día de hoy es organelas bioenergéticas, mitocondrias, en este caso, y cloroplastos. Vamos a ver su morfología, sus funciones. En este caso, bueno, al final veremos más que todo la fotosíntesis y, bueno, las oxidaciones biológicas. Ahora, en su práctica me parece, si es presencial o virtual, van a ver más que todo las células eucariotas, porque son las células eucariotas las que tienen estas mitocondrias. Y bueno, de ahí vamos a ver todos los procesos que se realizan en las mitocondrias. Ahora, hemos hablado en temas anteriores sobre la célula. Hemos hablado qué es célula procariota, célula eucariota, cuántas organelas tiene. Hemos hablado también de, en el tema 2, membrana, tema 3, citoesqueleto. Ahora hablaremos de las organelas bioenergéticas. En este caso, las mitocondrias y cloroplastos, pues en plantas. Ahora, estas mitocondrias suministran la mayor parte de la energía que necesitamos para nuestra actividad celular, en este caso, en la respiración celular. Cuando hablamos de mitocondrias, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es la energía, ¿ya? Pero, o sea, ¿cómo las mitocondrias transmiten esta energía? Lo hacen gracias a esta respiración celular. Y lo que hacen las mitocondrias es sintetizar el ATP. Sintetizan el ATP y bueno, en la membrana de las mitocondrias encontramos a las famosas porinas. Ahora, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero estas porinas permiten que sean permeables a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Ahora, estas porinas son proteínas transmembranosas, proteínas canal, proteínas de transporte, ¿ya? Y bueno, en este caso se encuentran en organismos eucariotas, como ya mencioné, que ya van a ver a células eucariotas, por ejemplo, los hongos, en animales y, bueno, en plantas, ¿no? Después, dentro de su estructura y su composición, en sí, estas mitocondrias, bueno, tienen una longitud de 0,5 a 10 micrómetros. Después, bueno, sabemos que en el espacio intermembranoso, en su estructura acá, y eso creo que se los puse en el pretest, se forma la gradiente de protones. La gradiente de protones. Durante el transporte de electrones. ¿Ya? Y también tiene una membrana interna, que son estas crestas, porque si ven acá, lo voy a poner de otro color. Esta membrana interna, pues tiene una especie de curvatura, son las crestas, la membrana interna. La membrana externa es la que vemos acá, que lo cubre todo, el espacio intermembranoso, que es el espacio entre la membrana interna y la membrana externa. Y como les digo, ahí se encuentra la gradiente, acá se forma la gradiente de protones en el transporte de electrones y también tiene una matriz. Y ahí está compuesto más que todo por proteínas y fosfolípidos. Y estos varían, o sea, son muy diferentes membrana a membrana. ¿Ya? Eso más que todo de las mitocondrias. Cuando hablamos de las funciones, de qué se encargan estas mitocondrias, estas organelas maravillosas del cuerpo, hablamos que se encargan de la oxidación del piruvato. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando comemos lo que sea, ahorita que acaban de almorzar, si han almorzado, si están almorzando de verdad, prendan su cámara, chicos, no importa si están comiendo o si están, no sé, en el Parque de las Leyendas, porque normal, yo no tengo problemas si están comiendo y están viendo la clase, porque, por ejemplo, cuando estamos comiendo, nosotros, esos alimentos ingresan a nuestro cuerpo en forma de ¿qué? De glucosa, ¿ya? Y la glucosa es muy importante. C6, H12 o 6. Ya, ¿por qué es muy importante? Porque esta molécula es muy grande, pero entonces, si ingresa a nuestro cuerpo esta molécula grande, no se puede absorber rápidamente. ¿Y qué va a pasar? Hay que degradar la glucosa. Entonces, la mitocondria, para degradar esta glucosa, realiza el proceso de glucólisis. La glucólisis. ¿Qué es? Bueno, no es más que la oxidación del piruvato. Es lo mismo. Ahora, cuando hablamos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ustedes lo han escuchado en algún punto, es el famoso ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, o también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, también. Ahora,
La mitocondria también produce energía, se encarga, como hemos dicho, de la respiración celular, de la termogénesis. Ya. Cuando hablamos de respiración celular, hablamos de un proceso catabólico. O sea, catalizar o degradar moléculas grandes a moléculas pequeñas, como hemos hablado, porque la glucosa es una molécula grande. Entonces, la glucosa tiene que convertirse en ATP para que pueda pasar a través del cuerpo. Entonces, de eso se trata. Hay dos tipos de respiración. Tenemos a la respiración aeróbica, en este caso que tiene presencia de oxígeno, de O2, y respiración anaeróbica, que no tiene O2, no tiene oxígeno. ¿Ya? Ahora, la respiración celular, primero, empieza gracias a la glucólisis, que se da en el citosol, y de ahí tenemos al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Cuando hablamos del ciclo de Krebs, está en la matriz mitocondrial y tanto la cadena respiratoria como la fosforilación oxidativa en la membrana interna mitocondrial. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al tema, bueno, a la glucólisis, al ciclo de Krebs, ¿hasta ahorita han entendido las características, las funciones de las mitocondrias? Pongan un corazón, chicos, o díganme si tienen una pregunta. Ahorita es el momento. O si no, sigo. Normal. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, entonces Sí, la función de la mitocondria es como que degradar moléculas muy grandes, ¿no? claro. Para que puedan O entrar. sea, porque en este caso la mitocondria, ¿qué hace? El cuerpo necesita energía y la mitocondria se encarga de producir esta energía. Ujú. De la glucosa, porque lo que pasa es que la mitocondria va a degradar la glucosa, los alimentos, para producir la energía. Más que todo, mitocondria relacionado con energía. ¿Y esto mediante qué? Mediante la respiración celular, la glucólisis, el ciclo de Krebs. Ahí, entonces la mitocondria produce ATP, algo así. O... Sí, Ah, ok, ok. sí, básicamente eso. La mitocondria produce ATP. ¿Ya? Entonces, paso con la glucólisis. Bueno, como les dije, para que el cuerpo pueda sintetizar esta energía, esta glucosa, ¿qué necesita? Necesita degradar la glucosa mediante la glucólisis. Ahora, en primer lugar, esta glucólisis empieza, como hemos dicho, en el citosol y tiene tres etapas. Ya, tiene la etapa preparativa, desdoblamiento y etapa de oxidación. ¿Y cuál es el producto final? 2-piruvato, sobre todo esto, 2-piruvato, 2-NADH y 2-ATP. Ahora, como ya les comenté, nosotros, como cuando ingerimos algo, ingresa en forma de glucosa, pero se tiene que degradar. Ahora, el primer proceso de degradación de la glucosa es la glucólisis. ¿Ok? Y esta glucosa, para que pueda degradarse, requiere el uso de una molécula de ATP. Entonces, una vez que este ATP interviene, acá está la glucosa, y entra el ATP. Entra el ATP y la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Que vamos acá. En glucosa 6-fosfato. Ahora, después de que se degrada esta glucosa 6-fosfato, se transforma en fructuosa 6-fosfato. ¿Ya? Pero esta fructuosa todavía se tiene que seguir degradando. Entonces viene otra molécula de ATP. ¿Ya? Y cuando interviene esta molécula de ATP, entonces esta fructuosa 6-fosfato, se transforma en fructuosa 1,6-difosfato. ¿Ya? Y esta es básicamente todo esto. Es la etapa preparativa. ¿Ya? La etapa preparativa. ¿Qué pasa? De la glucosa con una molécula de ATP a glucosa 6-fosfato, luego se degrada fructuosa 6-fosfato, otra molécula de ATP, fructuosa 1,6-difosfato, etapa preparativa. Ya. Ahora viene la etapa de desdoblamiento. ¿Por qué etapa de desdoblamiento? Porque la fructuosa se desdobla. Acá, 1 y 2. Entonces se desdobla y hace dioxicetona y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, eso es importante porque el gliceraldehído, este de acá solamente, se oxida. Entonces vamos a la etapa de oxidación. O sea, acá sería la etapa de desdoblamiento. ¿Ya? Etapa de desdoblamiento, porque la fructuosa se va a desdoblar.
en dioxicetona y gliceraldehído. Una vez que se desdobla, vamos a ver que el gliceraldehído se oxida. Ahora, el gliceraldehído se oxida y produce ¿cuánto? 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Ya? Entonces, el producto final de la glucólisis es la producción del piruvato, o sea, 2 moléculas de piruvato. Acá está, 2 piruvato. Entonces, por cada molécula de glucosa se producen 2 moléculas de piruvato, porque acá vemos que esta es una glucosa, una molécula de glucosa. Y van a salir 2 piruvato. Ya. Esta parte, ¿la entendieron? ¿La glucólisis? ¿O le explico de nuevo? Sí, ¿podrías explicar a partir de fructosa? Ahí me perdí. Ya. A ver, entra una molécula de glucosa, solo una. Ay, creo que pusieron un comentario. Sí, de nuevo, ok. Ya. Vamos a ponerlo de nuevo. Listo. Lo voy a poner con rojo. Mejor con negro. Ya. Entra una molécula de glucosa, solo una. ¿Ya? Con el ATP lo que va a pasar es que esta glucosa, o sea, el ATP va a intervenir para que la glucosa se transforme ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Se degrada esta glucosa 6-fosfato y ¿en qué se degrada? Se degrada y se transforma en fructuosa 6-fosfato. Pero esta fructuosa se tiene que seguir degradando. Entonces viene otra molécula de ATP para que se siga degradando. Y una vez que se sigue degradando, va a salir la fructuosa 1,6-difosfato. ¿Ya? Esta de acá. Y todo esto sería la etapa preparativa. La etapa preparativa. ¿Por qué? Porque en sí está preparando a la fructuosa para que se desdoble. Y la fructuosa se desdobla en 2 componentes, que son la dioxicetona y el gliceraldehído. Entonces, el gliceraldehído, una vez que se desdobla, etapa de desdoblamiento, el gliceraldehído es el que va a seguir. O sea, la dioxicetona se queda ahí, pero el gliceraldehído es el que pasa a la etapa de oxidación. ¿Por qué? Porque este gliceraldehído se va a oxidar y lo que va a pasar es que va a producir 4 moléculas de ATP y 2 de NADH, que están acá. 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. Entonces, el producto final ya van a ser 2 piruvatos. Ahora, podemos concluir que por cada molécula de glucosa se conforman 2 piruvatos, porque la glucosa va a pasar por todo este ciclo para que salgan los 2 piruvatos. ¿Ya? Cindy, la parte de la oxidación dentro de la glucólisis, ¿es la de la beta oxidación o es esa parte? Sí, la oxidación. ¿Ah, sí? Ah, ya. Beta Sí. oxidación, lo mismo. Sí, la beta-oxidación. Son lo mismo, solamente que le han puesto el nombre nada más. Pero es lo mismo, beta-oxidación, oxidación. No para simplificar. Y ya, podemos concluir de que se gastan 2 ATPs y la ganancia bruta, bueno, sería 4 ATP y la ganancia neta 2 ATP. Ahora, se dice que en el producto final se producen 2 piruvatos, ¿ya? Pero acá dice 4 ATP. Entonces, sí, no entiendo. ¿Por qué dice 4, pero en realidad son 2? Porque, o sea, a lo largo de todo este proceso, al inicio van a ver que se gastan 2 ATP. Se gasta un ATP y se gastan 2 ATP. Entonces ya no estarías ganando eso. Eso lo pierdes. Por eso se dice se gasta. ¿Ya? De los 4 ATP de toda la reacción, se gastan 2. Por eso te quedan solamente 2 ATP. ¿Ya? 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato.
Ya. Ahora, yo sé que esto puede ser un poquito confuso, pero en sí esto es una parte de todo el tema, así que de todas maneras, si no lo entienden, voy a volver a retroceder, pero el tema es un poquito bastante extenso, así que quiero pasar a esta parte, ¿ok? Después, cuando termine el ciclo de Krebs, les digo y me dicen sus preguntas, pero quiero terminar de explicar bien esta parte. Ya. Cuando hablamos del ciclo de... Bueno, acabamos de ver a la glucólisis. Después de la glucólisis tenemos al ciclo de Krebs, al famoso ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial o el mitosol. ¿Ok? Y entonces, nosotros hemos dicho que por cada molécula de NAD, bueno, no lo hemos dicho, pero es acá, por cada molécula de NADPH son 3 ATPs. Y por cada molécula de FADH son 2 ATPs. Esto acuérdenselo, porque al final, bueno, todo lo que es ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa lo vamos a ver. Por cada molécula de NADH son 3 y por cada molécula de FAT son 2 ATPs, ¿ya? Y el producto final del ciclo son 3 NADH, un FATH y un ATP. Pero el ciclo de Krebs, o sea, es cuando ingresa una molécula del piruvato. Hemos hablado de que el piruvato se va, bueno, de la glucólisis entra la glucosa, salen 2 moléculas de piruvato. Entonces, cada molécula del piruvato va a pasar por un proceso de acetilación y se va a convertir en la acetilcoenzima A, que es la que va a entrar ácido pirúvico o piruvato. ¿Ya? Se transforma en el proceso de acetilación, acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Pero como les digo, o sea, una molécula de piruvato se transforma en la acetilcoenzima A, pero en la glucólisis dan 2 moléculas de piruvato. Por eso es que en el ciclo de Krebs se multiplica por 2. Y de ahí les voy a explicar eso. No se preocupen. Ya acá está. Bueno, esta parte más que todo, quiero que entiendan lo siguiente. Primero, hemos hablado de la acetilcoenzima A que se produce del piruvato. Piruvato. Ya. Entonces, esta acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato. ¿Para formar a quién? Al citrato. Entonces, por un lado vamos a dejar el cis-aconitato y vamos a hablar del D-isocitrato. ¿Por qué? Porque en el D-isocitrato, cuando esta molécula se transforma en alfa-cetoglutarato, ¿ya? Vamos a ver que se produce la primera molécula de NAD. Vamos a ver acá. NADH. ¿Ya? Gracias a qué? A la lanzadera malato-aspartato. Acá voy a poner un paréntesis. Hay 2 lanzaderas. La lanzadera malato-aspartato y la lanzadera que es glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Ahora, cada lanzadera es diferente. En este caso, cuando hablamos de moléculas NADH, vamos a hablar de lanzadera malato-aspartato a lo largo de todo este tema. Y cuando hablemos de FATH, vamos a hablar de glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Ya. Entonces, estábamos hablando más que todo de isocitrato. Hemos dicho que esta molécula se va a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Y se produce la primera molécula de NADH. Ahora, esta primera molécula de NADH se produce gracias a la lanzadera, como hemos dicho, malato-aspartato. ¿Por qué? NADH, malato-aspartato. Siempre. Bueno, por ese tema. Pero sí, siempre. Cuando hablamos, como les dije, esta lanzadera la van a ver más que todo en bioquímica más adelante. Y yo les aconsejaría de todo corazón que se la aprendan, porque si no después van a estar sufriendo. Ahora, cuando hablamos del alfa-cetoglutarato, cuando este se transforma en succinilcoenzima A, pasa acá, se produce más que todo la segunda molécula de NADH. Acá vemos NADH. La segunda molécula de NADH. ¿Ok? Y esta también es gracias a la lanzadera que ya dijimos, malato-aspartato.
¿Ya? Ahora, como les dije, todo lo que sea NAT, malato aspartato. Ahora, cuando la succinilcoenzima A se transforma en succinato, vamos a ver que se produce otra molécula, ¿ya? Y acá aparece el GTP. Ahora, este GTP, ¿ya? Este GTP en realidad va a transformarse en ATP. Entonces, acá se produce la única molécula de ATP en el ciclo de Krebs, ¿ya? Porque las demás son NAT y FAT, ¿ya? Y este ATP se produce entre la succinilcoenzima A y el succinato, ¿ya? Ahora, cuando el succinato se transforma en fumarato, se produce el FATH. FATH, ¿ya? Y hemos dicho que FATH es la lanzadera glicerol 3-fosfato. Luego, cuando hablamos sobre el malato, cuando se transforma en oxalacetato, vamos a encontrar la producción de la tercera molécula de NADH. De acá, tercera molécula de NADH. ¿Ya? Y esto es gracias a la lanzadera malato aspartato. Ahora, una lanzadera en bioquímica se le conoce como una proteína de transporte más que todo. ¿Por qué? Porque son proteínas que van a permitir el intercambio de moléculas en una célula. Y bueno, hablamos en el primer tema, segundo tema, de bombas, por ejemplo, bomba de protones, ¿ya? La lanzadera también se le conoce como una bomba. Ahora, lo que yo quiero que ustedes aprendan de este tema es dónde se producen estas moléculas y cuántas moléculas se producen. Más adelante les voy a mostrar el balance energético y ahí vamos a poder sacar cuentas, ¿no? De cuántas son en realidad, porque acá vemos NAT y FAT, pero de ahí hay que multiplicarlo por 3 y por 2 y sale al final todo 24. ¿Por qué 24? Porque son 2 moléculas de piruvato. Se multiplica por 2. Ya. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean acá es dónde se forma el NAT, dónde se produce el ATP y dónde se produce el FAT. Que en este caso acá tenemos NAT 1, segunda molécula de NAT, primera molécula de FAT, el GTP, que luego se convierte en ATP. Luego tenemos a la tercera molécula de NAT. Y quiero que lo tengan bien claro. Ay, lo puse negro y no se nota mucho. Ya. Acuérdense esto, siempre. Por cada molécula de NAT, entonces acá tenemos 1, 2, 3 moléculas de NAT. 3 moléculas de NAT. Y cada NAT vale 3 ATPs. Entonces serían 9 moléculas de NAT. Ya, de NADH. FAT. Tenemos un FAT y 2 FAT. Nosotros tenemos un FAT, perdón. Un FAT. Tenemos un FAT y este FAT-H se va a convertir, bueno, equivale a 2 ATPs. Entonces tenemos 4 FAT. 4 FAT-H. ¿Ya? Y faltaría el ATP, que es un ATP. Y lo multiplican por 2 igual. Ya. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Termino de explicar esto hasta el balance y ya si tienen alguna pregunta me avisan. Pero quiero terminar esto, chicos, un ratito. Ahora, el otro proceso por el cual se puede degradar la glucosa es, bueno, la glucosa, el NAT, el FAT, es la cadena respiratoria y, bueno, la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Acá vemos una membrana celular. ¿Ya? Y yo les hablé en el segundo tema de que la membrana tenía fosfolípidos. Acá vemos la cabeza y el cuerpo de los fosfolípidos. Ahora también vamos a encontrar sistemas dentro de la cadena respiratoria. ¿Qué es el sistema 1, sistema 2, sistema 3? Ya. Y acá tenemos al ATP sintasa, que como su nombre lo dice, lo que va a hacer es más que todo producir ATP. Ya. Ahora, habíamos mencionado que una molécula de NADH produce 3 ATPs. Ya, y una molécula de FATH va a producir 2 ATPs. Eso también cumple acá. Esto cumple en toda la respiración celular en sí.
¿Ya? Y ahora vamos a explicar por qué es que es así. Por ejemplo, esta molécula de NADH, que está acá, NADH, vamos a ver que se degrada en una molécula de NAD. Y si se degrada, pierde pues este hidrógeno. Entonces, va a liberar acá 2 electrones. Ya, acá están los 2 electrones. Pero al momento de liberar electrones, bueno, estos protones, estos hidrogeniones, se van a escapar. O sea, libera estos electrones y se quedan acá. Pero escapan los protones. Y son los que vemos acá, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que acá se escapan 2 moléculas de hidrógeno, 2 protones. Ahora, estos 2 electrones que están acá no van a poder salir de la membrana. Ya se tienen que mantener dentro de los fosfolípidos. Se van a quedar ahí encapsulados. Y siguen su paso al interior de toda la membrana y se concentran, más que todo, es acá, con la coenzima Q. Esta coenzima Q va a transportar estos 2 electrones, ¿a dónde? Al sistema 2. ¿Ya? Y cuando se encuentra en el sistema 2, la molécula de FATH, ya esta molécula de FATH va a aparecer. Entonces, ellos van a liberar sus hidrogeniones. Acá liberan. ¿Ya? Y encontramos pues otra molécula de hidrógeno que ya ha sido liberada. Entonces, el NAD hemos dicho que produce 3 ATPs y el FAT 2 ATPs. Vemos acá que está el oxígeno. Este oxígeno lo que va a hacer, bueno, es muy importante. Pero ¿por qué es importante el oxígeno? Ya, porque cuando los electrones están pasando, o sea, pasa el sistema 1, pasa el sistema 2, están a punto de escaparse. Como vemos que se escapan los protones. Estos sí se logran escapar y los electrones no. Entonces, para que no se escapen los electrones, para que se queden en la membrana, actúa el famoso citocromo C. Y de esto vamos a hablar la próxima semana. ¿Ya? Es el próximo tema, sí. El tema 5. Ahora, en este contexto, el citocromo C va a actuar, bueno, evitando que estos electrones salgan. Entonces, estos electrones vuelven, o sea, se quieren salir, pero vuelven a entrar, ¿ya? Y se encuentran ¿con quién? Con el oxígeno, que está acá. Ahora, el oxígeno, al no dejarlos salir, al mantenerlos, es un aceptor de electrones. O sea, él va a aceptar los electrones que van a llegar. O sea, el citocromo C evita que salgan y ellos van directo, los electrones siguen su camino y llegan al oxígeno. Y el oxígeno es el que va a recepcionar estos electrones. Ya, hemos hablado del sistema 1, 2 y 3. Mediante cada sistema ocurre la liberación de protones, que podemos ver acá, ya protones, hidrogeniones, y estos no se pueden quedar pues afuera, estos tienen que volver a ingresar, pero ¿cómo pueden volver a ingresar? Gracias a la ATP sintasa, ya que sintetiza pues ATP. Ahora, por cada 2 moléculas, acá está, por cada 2 moléculas de hidrógeno se va a producir una molécula de ATP. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno, un ATP. ¿Ya? Entonces, el NADH, gracias a los sistemas 1, 2 y 3, del sistema 1 salen 2, del sistema 2 salen 2 y del sistema 3 también salen 2. Entonces, el NADH, que luego viene por acá, va a producir ¿cuántos? Va a producir 3 ATP. 3 ATP. ¿Ya? En cambio, el FAT, que recién viene a partir del segundo sistema, solo produce 1 y 2. 2 ATP. Porque estos que están afuera van a ingresar por la ATP sintasa y van a salir. Por cada 2 moléculas van a salir un ATP, perdón. Entonces el FAT serían solamente 2 ATPs. ¿Ya? Y conforme a balance energético que les mencioné, y ahorita me hacen sus preguntas, la glucólisis produce ¿cuánto? La glucólisis produce 2 ATP y 2 NADH. ¿Ya?
Esto habíamos mencionado, pero según la lanzadera, que les dije, la lanzadera de malato aspartato, glicerol 3-fosfato, pueden producir 4 o 6 ATPs, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque en sí, recordemos que cada molécula de NADH equivale a 3 ATPs. NADH, 3 ATPs. Y FATH, 2 ATPs. ¿Ya? Entonces, esta molécula de NADH, bueno, en este caso 2 NADH, supongamos que tiene lanzadera que dijimos malato aspartato. Entonces, ellos producen 6 ATP. ¿Ya? Porque NADH son 3, 2 NADH serían 6. ¿Ya? Pero en el caso de la lanzadera de glicerol 3-fosfato, vamos a ver que acá está la lanzadera FATH. ¿Ya? Igual son 2 FATH. Ellos, como cada FATH es 2, si son 2 FATH, serán 4. Entonces ahí cumple 2 o 4. ¿Ya? Y, por ejemplo, la lanzadera malato aspartato la podemos encontrar, bueno, probablemente en el corazón o en el hígado. Y la lanzadera glicerol 3-fosfato en el músculo esquelético y en el cerebro. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la fase aerobia, la respiración, la fase aerobia quiere decir que tiene oxígeno, con oxígeno, ¿ya? Y después les voy a explicar qué pasa cuando no tiene oxígeno, que sería anaerobia. Cuando hablamos de la fase aerobia, estamos, bueno, el ácido pirúvico, que sería el piruvato, ¿ya? Y se transforma en acetilcoenzima A. Acá solamente se produce un NAT, ¿ya? Pero como son 2 ácidos pirúvicos por cada molécula de glucosa, vamos a ver que se multiplica por 2. Luego tenemos al ciclo de Krebs, que produce de 36 a 38 ATPs. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la lanzadera, ¿no? Si es malato aspartato, si es malato aspartato, serían 3 ATPs, porque es NAD. Y FAT sería si es glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Ahora sí, chicos, pregunten. Si tienen alguna pregunta o si no sigo con fermentación. Chicos, ¿todo claro? ¿O repito? Chicos, ¿me escuchan? Sí, yo me perdí en lo de fosforilación oxidativa. Entonces, fosforilación oxidativa. Ya. A ver, cuando hablamos sobre la fosforilación oxidativa, ya, vamos a ver que estamos en la membrana celular. Primero tenemos que tener claro eso. Ya, después de eso, estamos sistema 1, sistema 2 o sistema 3. Lo voy a poner conmigo. Ya, entonces, vamos a ver que están los 3 sistemas y tenemos a la ATP sintasa que va a sintetizar ATP. Ya, ahora, como lo he puesto acá, una molécula de NADH produce 3 ATPs y una molécula de FADH produce 2 ATPs. Ya, teniendo claro eso, vamos a ver las equivalencias. Bueno, vamos a ver por qué es que es así. Ya, en esta molécula, acá está, en esta molécula de NADH, vamos a ver que lo que va a hacer es degradarse. Ya no va a ser NADH, sino va a ser solamente NAD. ¿Ya? Entonces, cuando se degrada a NAD, va a perder electrones, va a liberar esos electrones. Entonces, va a liberar ¿cuántos? 2 electrones. NADH se degrada a NAD y libera 2 electrones. ¿Ya? Pero cuando libera estos 2 electrones, que estos 2 electrones que libera van a seguir en la membrana, se van a escapar. ¿Pero quiénes se van a escapar? Los protones
en este caso los protones, hidrogeniones, es lo mismo, ellos van a salir, ya van a salir de la membrana. Y se escapan, en este caso, dos hidrogeniones. Pero estos dos electrones que están atrapados en la membrana, que no pueden salir, tienen que mantenerse en los fosfolípidos. O sea, van a seguir su curso. ¿Ya? Siguen su curso y dentro de la membrana se encuentran ¿con quién? Con la coenzima Q. ¿Y por qué es importante esta coenzima Q? Porque lo va a transportar del sistema 1, en donde el NADH se gradúa a NAD, los va a transportar al siguiente sistema, que es el sistema 2. ¿Ya? Y en el sistema 2, la molécula de FATH va a aparecer recién. Esto es muy importante. El FATH aparece en el sistema 2. Ya, el NADH desde el sistema 1. Entonces, ellos también van a liberar sus hidrogeniones, ya, cada FATH. En este caso, ellos van a liberar y van a sacar. O sea, acá salen dos hidrogeniones, ¿ya? Entonces, hemos dicho que NAD produce 3 ATPs y FAT produce 2 ATPs. Vemos acá que está el oxígeno. En este caso, NAD ya hizo entrar a la membrana 2 electrones, salieron hidrogeniones fuera de la membrana, pasó por la coenzima Q al sistema 2, entra la molécula FAT y la molécula FAT no va a liberar electrones, sino va a liberar hidrogeniones. Estos dos hidrogeniones van a van a salir de la membrana y entonces, cuando salen de la membrana, de ahí vamos a ver que se convierte. Pero antes de que se convierta del sistema 2 al sistema 3, lo que va a pasar es que va a entrar el oxígeno, ¿ya? En el sistema 2. ¿Por qué? Porque cuando los electrones están pasando tanto del sistema 1 al 2 y cuando están a punto de escaparse, bueno, en este caso actúa el citocromo C, pero este citocromo C los hace ingresar y cuando ingresan de nuevo se encuentran con el oxígeno. Y acá es donde actúa el oxígeno, en el sistema 3. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a recibir a los electrones que han querido escaparse, pero no se escaparon. Entonces el oxígeno los recibe y lo que va a pasar es de que o sea, los electrones se quedan ahí, pero los hidrogeniones que están afuera van a tener que entrar también, porque el objetivo es que todo se mantenga dentro. Entonces, los hidrogeniones que están afuera van a entrar mediante ¿qué? Mediante la ATP sintasa. La ATP sintasa, por cada dos moléculas, dos de estas, por cada dos moléculas por cada dos protones, ¿ya? Por cada dos protones va a ser un ATP. Entonces, vemos que el NAD en cada sistema bota dos hidrogeniones. Entonces, si en el primer sistema el NAD bota dos hidrogeniones, sería una molécula de ATP. En el segundo sistema bota dos hidrogeniones, tenemos otra molécula de ATP. Y en el tercer sistema bota dos hidrogeniones, son 3 moléculas de ATP. ¿Ya? Todo esto pasa por la ATP sintasa y sale 3 ATP por el NAD. ¿Ya? Pero en la ruta del FAT, vamos a ver de que no llega desde el sistema 1, sino desde el sistema 2. Y como llega desde el sistema 2, lo que va a pasar es de que solamente va a sacar del sistema 2 dos protones, o sea, una molécula de ATP, y en el sistema 3 otros dos. Entonces eso se convierte en solamente 2 ATP, porque serían 4 protones. ¿Ya? Y bueno, es básicamente eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Cindy, sí, María. entonces una molécula de NAD son 3 ATP, ¿no? Y una Sí. molécula de FAT 2 ATP. Ya, y no entendí Ujú. muy bien, o sea, la parte en que se salen los hidrogeniones. O sea, adentro se quedan los dos, De los dos dos electrones, electrones. creo. Ajá. Ajá. Y después, el FAT libera dos hidrogeniones que van a salir. ¿Y por qué van a volver a entrar? ¿Gracias al oxígeno? ¿O cómo? No, gracias al citocromo C.
el citocromo C se los manda al oxígeno para que los retenga ahí, a los 2 electrones. Ok. Pero a los hidrogeniones, por ejemplo, como tú mencionaste, el NAD en el primer sistema va a sacar 2 hidrogeniones. Y en el segundo sistema también va a salir 2 hidrogeniones. Y en el tercer sistema también, por eso serían 3 moléculas de ATP. ¿Ya? Y lo que pasa es que los 2 electrones que saca el NAD en el primer sistema van a querer escaparse, pasando del sistema 2 al sistema 3. Y para que no se escapen, viene el citocromo C. Y el citocromo C lo que va a hacer es pasárselos al oxígeno, quien va a recibir a los 2 electrones. Pero los que sí se llegan a escapar son los hidrogeniones. ¿Ok? Por eso se forma el ATP. Claro, pero el oxígeno los recibe a los hidrogeniones, ¿no? No, Ya no no, sale. recibe a los electrones. Ah, los electrones son los que salen. No, los que quieren salir. Mira, Ok, ok. a ver. Ya. Acá saca 2 electrones. Estos 2 electrones pasan del sistema 1 al sistema 2 por la coenzima Q. Por la coenzima Q pasan del sistema 1 al sistema 2. Y del sistema 2 al sistema 3 van a querer escaparse estos electrones, los 2 electrones. Pero el citocromo C entra y evita que se escapen. Y para que no se escapen los electrones, los manda con el oxígeno. Y el oxígeno recibe a los electrones. Pero cuando hablamos de hidrogeniones, estos sí se escapan. Entonces, los hidrogeniones se escapan. Acá se escapan 2 hidrogeniones y del FAT también vemos que se escapan 2 hidrogeniones en el sistema 2. Acuérdense que son 2 rutas, o sea, la ruta del NAD en el sistema 1 y la ruta del NAD y del FAT en el sistema 2. Entonces, de acá salen, el NAD bota 2 hidrogeniones y el FAT también bota 2 hidrogeniones. Pero el FAT, ¿cómo sería? Si recién bota 2 hidrogeniones en el sistema 2 y en el sistema 3, por eso cuando se convierten estos hidrogeniones, solamente saldrían 2 ATPs. Pero el NAD, como está del sistema 1, bota 3 ATPs. ¿Ya? ¿Alguna otra Entonces los pregunta? hidrogeniones son los protones, ¿no? Ajá, los hidrogeniones son los protones, Ahí, exactamente. entonces el NAT bota 3 ATP desde el Ujú. sistema 1, 1, 2 y 3 y solo el FAT a partir del 2 hacia el 3. A partir del 2, ajá, 2 y 3. Ah, ok, ok, ya. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De acá. Del ciclo de Krebs o paso de frente a fermentación. Dígame, chicos. Sí. Poner la diapo de la, ¿cómo se llama? Ciclo de Krebs para... Este sería, acá está. Sí, pero la parte donde están, o sea, está todo el ciclo. Este. Ah, ajá. ¿Por qué no está, si no me equivoco, no sale el oxalosucinato? ¿El oxalosucinato? Sí, Ah, pero no, el esa está... oxalosucinato es la enzima. Sí, ni se quedó paralizada tu pantalla, creo. No sé si Sí. es eso. Wait. ¿No se ve? Porque, o sea, de lo que he estado viendo en los videos para que me expliquen esto y decía que el isocitrato pasaba a oxalosucinato a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa e igual para pasar al alfa-cetoglutarato. Entonces no entiendo por qué ahí se pasa el isocitrato de frente al alfa-cetoglutarato. Del de esos de todo. Espérate. Wait. Te refieres a esto, ¿verdad? O No, no, sea, no, no, del... o sea, claro, solamente me estoy refiriendo a partir del isocitrato que pasa de frente a alfa-cetoglutarato, pero entre esos dos
según las imágenes y videos que han estado explicando, hay otro, que es el oxalosucinato. Ujú. El oxalosuccinato lo que va a pasar es que se va a descarboxilar. Entonces, se produce y se convierte en el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Entonces, este alfa-cetoglutarato pasa a ser succinilcoenzima A por una descarboxilación oxidativa. Pero ¿por qué no está entonces? ¿Por qué no lo han considerado ahí? Al Es una oxalosucinato. imagen de internet. Es una imagen de internet, chicos, no es mía. Por eso de repente no está, pero lo importante es que lo sepas. Ujú. Gracias. Que del oxalosuccinato pasa y pasa al facetoglutarato. Y después el alfa-cetoglutarato pasa a la succinil-CoA. ¿Alguna otra pregunta? Díganme, chicos. De acá me preguntaron del balance energético, con que lo tienen claro, y paso a fermentación de una vez. No, el balance energético puedes volver a explicar, por fin. Ah, ya. Lo vuelvo a explicar. A ver, hemos hablado más que todo de esta parte. Sabemos que de la glucólisis se producen, hemos dicho, 2 ADP y 2 NADH. Ya, eso está un poquito más atrás. Pero, bueno, según la lanzadera, que es lo que les expliqué, se producen 4 o 6 ATPs. ¿Por qué? Porque en sí, cuando es lanzadera malato-aspartato, esa lanzadera se relaciona más que todo con el NADH. Entonces, como cada molécula de NADH son 3 ATPs, si tenemos que se produce en la glucólisis 2 NADH, ya van a ser 2 por 3, 6 ATP. ¿Ya? Y luego, cuando hablamos de que puede ser 4, nos referimos a que, por ejemplo, esta es lanzadera malato-aspartato, pero en la lanzadera glicerol 3-fosfato hablamos del FAT. Y cuando hablamos del FAT, en este caso, si son 2 FAT, por cada molécula de FAT son 2 ATPs. Entonces, si son 2 FAT, serían 2 por 1, 2. No, perdón, 2 por 2, 4, porque son 2 moléculas de FAT. Si cada molécula de FAT produce 2 ATPs, si hablamos de 2 moléculas de FAT, serían 4 ATPs. Eso con respecto más que todo a la glucólisis, ¿ya? Pero cuando hablamos de la fase aerobia, más que todo del ciclo de Krebs, del piruvato, vemos de que, como les dije, en el piruvato se produce acá un NAT, ya un NATH. Pero en el ciclo de Krebs, en cambio, es un ATP, 3 NADH y un FADH. ¿Y por qué dicen que en el ciclo de Krebs se producen 24 ATP? Ya, ¿por qué? Porque en sí les dije que la única molécula de ATP que se produce, así ATP, ATP, es la que proviene del GTP, pero el resto son equivalencias. ¿Qué quiere decir? Que si se producen 3 moléculas de NADH, son 3 moléculas de NADH. Cada molécula de NADH son 3 ATP. Entonces, hablamos de que 3 por 3 va a ser 9 ATPs. Y cuando hablamos del FATH, vemos que se produce solo un FATH, pero cada FATH son 2 ATP. Entonces, acá sería 2 ATP. ¿Pero por qué por 2? Por 2 porque hablamos de que en la glucólisis cada molécula de glucosa produce ¿cuánto? 2 piruvatos. Entonces, por 2. Porque el ciclo de Krebs es cuando entra la acetilcoenzima A, pero ya una molécula. En cambio, cuando hablamos de la glucosa salen 2 piruvatos y cada piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. Entonces, se va a repetir, va a dar 2 vueltas por 2. Y esto puede salir 36 o 38 dependiendo de la lanzadera. Ya en sí, en total, todo esto. Cindy, Sí. ¿podrías, o sea, cómo se llaman las lanzaderas para el NADH y el FATH? Ah, ya, esto está acá. Malato aspartato y glicerol 3-fosfato.
Sino que lo rayé encima, chicos, discúlpenme. Pero acá está. Igual el PPT lo voy a pasar sin anotaciones, no se preocupen. Pero son dos. Cuando hablamos de malato aspartato, hablamos de NAT y glicerol 3-fosfato, FAT. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cindy, discúlpame, sigo un poco confundida con lo de la fosforilación oxidativa. No sé si lo puedes repetir, pero súper abreviado, así como para ya no quitarte más tiempo. Es que yo lo he rayado mucho. Lo voy a poner con resaltador mejor. Ya, resaltador amarillo. Vemos que son tres sistemas. Ya, el NADH. El NADH se va a... Ya no va a ser NADH, se va a degradar a NAD. Pero en este proceso de degradación va a perder, va a liberar 2 electrones. Esos 2 electrones van a ir directo a la membrana celular. ¿Ya? Lo que pasa acá es que esos 2 electrones entran a la membrana, pero se liberan fuera de la membrana 2 hidrogeniones, 2 protones. Y los vemos acá. Como es positivo, protones, 2 protones. Ya, lo que pasa es que acá estos electrones que están en la membrana van a querer salir, al igual que los protones. ¿Ya? Pero, ¿quiénes evitan que salgan? Primero la coenzima Q, que lo que va a hacer es transportarlos, guiarlos hacia el sistema 2. Y en el sistema 2 vemos que entra la molécula FATH, ¿ya? Esta molécula FATH va a producir 2 hidrogeniones que van a salir fuera de la membrana, en el sistema 2. En el sistema 3, lo que va a pasar es que esos electrones, como ya no hay ninguna enzima que los guíe, van a querer salir fuera de la membrana con los hidrogeniones. ¿Y quiénes hacen que no salgan fuera de la membrana? El citocromo C. El citocromo C lo que va a hacer es que se queden en la membrana y los manda. ¿A dónde? A un receptor, alguien que los recepciona. En este caso, el oxígeno. El oxígeno recepciona los 2 electrones y lo que va a pasar es de que vamos a ver que todo lo que estaba fuera, los hidrogeniones que se han liberado a lo largo de los 3 sistemas, tanto del NAD como del FAT, van a tener que entrar a la membrana. Pero ¿cómo van a entrar a la membrana? Por la ATP sintasa. Ya. Entonces, por cada 2 protones, 2 hidrogeniones, son lo mismo, por cada 2 se van a producir una molécula de ATP. Entonces, el NAD en cada sistema ha botado, ha liberado fuera de la membrana 2 hidrogeniones. Entonces, si son 3 sistemas, en cada sistema 2 son 6 hidrogeniones. Pero son 6 hidrogeniones. Pero estos 6 hidrogeniones se agrupan de a 2 para formar un ATP. Entonces serían 3 ATPs. ¿Ya? Y en el caso del FAT, el FAT recién llegó en el sistema 2. O sea, en el sistema 2 hizo ¿cuánto? 2 hidrogeniones. Liberó 2 hidrogeniones. En el sistema 3 liberó también 2 hidrogeniones. Entonces tenemos ahí 4 hidrogeniones. Pero estos 4 hidrogeniones se van a agrupar igual en grupos de 2, porque cada 2 hidrogeniones es una molécula de ATP. Entonces van a pasar por la ATP sintasa y van a salir de 4 hidrogeniones a 2 ATP. Y ya, es básicamente eso. Ahora sí quedó claro, o repito algo más. Sí, está bien. Díganme, chicos. Ya, y todavía falta. Todavía falta. Ya. Con respecto a las fermentaciones, yo les hablé de las respiraciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿ya? Les dije, aeróbicas es con oxígeno y anaeróbicas es sin oxígeno. Entonces, por cada molécula de glucosa se producen ¿cuántos? 2 piruvatos, ¿ya? Este piruvato, como les dije, dependiendo de las condiciones, si es anaeróbico, quiere decir sin oxígeno, y aeróbico, con oxígeno, ¿ya? Entonces,
Si existen condiciones anaeróbicas, o sea que no hay oxígeno, se produce el etanol. Ahora, como sabemos, el etanol se utiliza para la fermentación alcohólica, para el vino, whisky, ron, todo eso. En este caso, condiciones donde hay oxígeno, las condiciones aeróbicas, vemos qué es lo que pasa en la glucólisis, que produce pues el piruvato. También este piruvato se pasa por un proceso de carboxilación y se produce la acetilcoenzima A. Entonces, va el ciclo de Krebs, todo eso es con oxígeno. La misma fosforilación oxidativa pasa la cadena respiratoria, y la fosforilación oxidativa que les expliqué hace un ratito es con el oxígeno, o sea, el oxígeno está ahí, está presente. Pero cuando, por ejemplo, no hay oxígeno, se forma el etanol y también el famoso lactato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a la facultad y estamos tarde y estamos corriendo, ¿ya? Estamos corriendo así, tipo Usain Bolt, creo que es un corredor famoso. Entonces estamos corriendo bastante porque no llegamos, y lo que va a pasar es que los músculos no reciben oxígeno, ¿ya? Entonces ingresan a condiciones pues anaeróbicas y se producen los famosos calambres, ¿ya? Acá está la fermentación láctica. Ahora sí. Antes de pasar a ADN mitocondrial, ¿me entendieron sobre las fermentaciones o de repente tienen alguna otra pregunta de las otras diapositivas, chicos? Para pasar con, más que todo, el ADN, las enfermedades mitocondriales. O pónganme su like si entendieron todo. ¿Podrías repetir la fermentación, por favor? A ver. Hemos dicho que la glucosa produce en la glucólisis piruvato. Produce 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Ahora, en condiciones anaeróbicas, en condiciones sin oxígeno, ¿ya? Produce también etanol, ¿ok? Y este etanol vendría a ser la fermentación alcohólica. El piruvato va a pasar por un proceso o sea, el piruvato se va a transformar a etanol sin oxígeno. Pero el piruvato también puede transformarse a lactato cuando no hay oxígeno, ¿ok? Y ese lactato, como hemos dicho, o sea, cuando estamos en bastante actividad física, nuestro cuerpo, nuestros músculos no reciben oxígeno, ingresan a estas condiciones donde pues no hay oxígeno y se producen los calambres, ¿ok? Se produce el lactato. El lactato causa los calambres. Y cuando hablamos de las condiciones con oxígeno que hemos mencionado, está el ciclo de Krebs, también está la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque tienen este oxígeno, que lo que va a hacer es de que como que todo se mantenga, que no se fermente, ¿ya? Y bueno, es básicamente eso, chicos. Cindy, Dime. el piruvato se transforma cuando no hay oxígeno en 2 moléculas de etanol y 2 de lactato, ¿no? Ujú. Cada Ya. piruvato. Pero acuérdate de que la glucosa produce 2 piruvatos. Entonces sería Entonces 4 de sería etanol y 4 de piruvato. exactamente. Ok, gracias. Ujú. Ya. Ahora voy a hablarles del ADN mitocondrial. En sí, nosotros sabemos que todas las células tienen un núcleo. El núcleo tiene la información genética, que es el ADN. Ya está ahí, está todo claro. Pero no solamente el núcleo tiene ADN, chicos. Las mitocondrias también tienen ADN. Es el ADN mitocondrial. Y es circular, bicatenario, cerrado, sin extremos. ¿Por qué sin extremos? Porque es básicamente un círculo. No tiene extremos, ¿ok? Y decimos que tiene herencia materna. Ahora, decimos que tiene herencia materna, pero hay casos en el mundo en los que se ha encontrado que el ADN, pues, tiene herencia paterna. Ya, así que no siempre.
Pero en este caso, cuando ocurre el proceso de fecundación, acá está. Cuando ocurre el proceso de fecundación y se juntan el óvulo y el espermatozoide, solo ingresa pues la cabeza del espermatozoide. Lo puse muy grande. Bueno, no importa. Solo ingresa la cabeza del espermatozoide. ¿Ya? Y acá se queda todo esto. Esto no ingresa. Entonces, el cuello, la cola se quedan afuera y el ADN que está en la mitocondria, que está pues en el cuello, al no ingresar al óvulo, la información genética que está en estas mitocondrias no va a entrar, se va a quedar afuera del óvulo. Por eso decimos que el ADN mitocondrial tiene más que todo herencia de la madre, porque acá en el óvulo las mitocondrias sí están acá, por todo el óvulo, ¿ok? Entonces, por eso, acá, solo el óvulo contribuye con mitocondrias, ADN mitocondrial al cigoto. ¿Por qué? Porque solamente entra a la cabeza del espermatozoide. Ahora, este ADN, como hemos dicho, contiene la información genética, contiene patologías, o sea, de herencia genética, pues. Las enfermedades, por ejemplo, estas enfermedades mitocondriales son características porque lo que van a hacer es es debilitar, causan un desgaste de energía, porque claro, si no hay mitocondrias, un cuerpo no tiene la energía necesaria para que pueda funcionar, ¿ya? Y en este caso, si el músculo no tiene estas mitocondrias, no tiene la energía que necesita, y si no tiene energía, pues te sientes débil, fatigado. ¿Y cuándo ocurre? Antes de los 20, ¿ya? Y algunas son más comunes en bebés. Ahora, no hay cura para estas enfermedades, eso es cierto, pero lo que pueden hacer es atenuarlas, o sea, con terapias, vitaminas, suplementos, ¿ya? Y dentro de los factores están la naturaleza de la mutación, el grado de heteroplasmia, requerimientos energéticos del tejido y la capacidad del tejido para reparar el daño. Vemos acá en el corazón, por ejemplo, el músculo. Hay debilidad, hay fatiga, porque el músculo no tiene energía. Entonces, no, el músculo va a estar como fatigado, no vas a poder, por ejemplo, caminar mucho y así. En el corazón está el síndrome de Wolf, el síndrome, las miocardiopatías. En el ojo tenemos a la retinopatía. En el hígado, el riñón, el síndrome de Fanconi. En el páncreas, la diabetes. Chicos, la diabetes es una enfermedad mitocondrial. Si una madre tiene diabetes, le puede dar a sus hijos. Y esto con respecto a las mitocondrias. Ahora sí, esta parte es un poquito más, un poquito más corta. Es más que todo de los cloroplastos. Hablamos en sí, el tema es organelas bioenergéticas. Entonces se divide en mitocondrias y en cloroplastos. ¿Por qué? Bueno, los cloroplastos son plastos y estos son muy importantes porque participan en la fotosíntesis que le da energía a las plantas. ¿Ya? Entonces, estos plastos son estructuras membranosas, ¿ya? Y contienen pigmentos, enzimas y iones. Y se encuentran en el citoplasma de las células, tanto de algas como de plantas, células vegetales. Y almacenan proteínas, lípidos o almidón. Tenemos acá a los cloroplastos, que son los que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque participan, como les dije, en la fotosíntesis, ¿ya? Los leucoplastos, por ejemplo, que no están acá, no, acá están formados por una membrana. Los cromoplastos almacenan pigmento rojo, amarillo y anaranjado. Los cloroplastos, que dentro de los cloroplastos están la grana, la intergrana y los tilacoides, ¿ya? Esto es muy importante porque también creo que se los puse en el pretest, no me acuerdo, de que en los tilacoides se produce más que todo la fase luminosa de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis tiene dos fases, fase luminosa, fase oscura. Fase oscura se produce en el estroma y fase luminosa en el tilacoide. Y ya. Cloroplasto. Tilacoides, granos y qué más?
De los cloroplastos. Los cloroplastos tienen a la grana, la intergrana y los tilacoides. Ujú. Y dentro de los cloroplastos está la famosa clorofila, ya que tiene que ver más que todo con la fotosíntesis. Ahora, estos cloroplastos realizan la fotosíntesis en horas de luz. Y son descendientes de bacterias fotosintéticas productoras de oxígeno. Ahora, son los más destacados de los plástidos, los cloroplastos, ¿ok? Y todos los plástidos de una misma especie tienen bastantes copias del mismo genoma. Y estos plastos están rodeados, como pueden ver acá, por una membrana, por una envoltura de membranas. Ya y realizan sus interconversiones energéticas mediante mecanismos quimioosmóticos. ¿Y qué tienen estos cloroplastos? Ribosomas, tienen enzimas metabólicas, tienen también ADN, tienen también lípidos y otras sustancias, ¿no? Que está acá. Acá está. Cloroplasto. La grana, el estroma, esta parte de acá. La grana, ¿qué es todo esto? Es una grana. El espacio tilacoidal, la membrana que cubre a este espacio tilacoidal, la membrana interna, que es la línea roja, que es menos permeable, y delimita el estroma, y la membrana externa, que es altamente permeable. Ahora, las funciones que tiene este cloroplasto son reacciones fotosintéticas, como les dije, fotosíntesis, transferencia de electrones, más que todo en la fase luminosa, y se realiza la fase luminosa en la membrana de los tilacoides. Acá está. En la membrana de los tilacoides. Y en las reacciones de fijación de carbono o en la fase oscura, el ciclo de Calvin-Benson, tenemos acá está la enzima ribulosa 1,5-difosfato. Y lo que va a pasar es que esta enzima rubisco va a fijar el dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin-Benson. Ciclo de Calvin-Benson. Y el ciclo de Calvin-Benson se da en la fase oscura. Esto lo han visto en el colegio, chicos. Y fase luminosa en el tilacoide. Transferencias de electrones. Y ya, eso es básicamente el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Para pasarles el post-test. Disculpa, eso aparte de enfermedades y los genes todos de las mitocondrias, ¿tenemos que aprendérnoslo como para el examen? ¿O no preguntan sobre las enfermedades y eso? Sí, porque hay un cuadro donde dice exactamente la enfermedad, el gen afectado, hay como Ajá, y 20, todo creo. eso. Sí. Pues yo les recomendaría que los lean, la verdad es muy extenso. He revisado exámenes pasados y no he visto muchas preguntas sobre eso, pero podría venir porque estos exámenes van a ser presenciales, entonces no hay drive, no hay nada para el estilo. Yo les recomendaría de verdad que le den una buena leída y me parece que en su seminario tienen una lectura sobre eso. Yo creo que con eso es suficiente. Chicos, Ya, Cindy, gracias. ya. Entonces ya paré la grabación y ahorita les voy a pasar su post-test. Cindy, hay una explicación tipo súper extensa de la fase luminosa que hacen en el PPT. Yo no logré entender mucho eso. Entonces no sé si es que nos van a explicar o es solamente para saber que en la etapa oscura se hace el ciclo de Calvin o algo así. Sí he visto lo que está en el PPT, pero, o sea, más que todo en la fase oscura, me parece, el ciclo de Calvin-Benson es lo que les podría venir, pero en sí,
en los exámenes que han sido virtuales hasta ahora, no he visto muchas preguntas, por no decir que no he visto ninguna, del ciclo de Kelvin-Benson ni del ciclo luminoso, por eso no lo he puesto en la clase. Ok, ya, gracias, Cindy. Ahorita les paso el post-test. Ya chicos, ya les pasé por aquí por el WhatsApp el link del post-test. Igual si tienen alguna pregunta me dicen. Y la próxima clase, chicos, sí de verdad va a ser el sábado a las 10:30. Lo siento por cambiarles a última hora, pero es que me avisaron a última hora. Igual, como la próxima semana es la semana 5, les voy a hacer un repaso para el parcial para la semana 6. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. Cindy. Ujú. Ya, chicos, perfecto. También voy a buscar, me parece que tengo una degra para el parcial. Si la encuentro, se las paso por el grupo. Ya, chicos, pueden resolver su post-test y nos vemos la próxima clase. Chao, Cindy. Bye, bye. Gracias, Cindy, cuídate. Gracias, Gracias. Cindy.